Estamos en España, volvimos Llegamos. después de mucho tiempo al viejo continente. Es la primera vez para mí. No, en Bueno. Europa no, en España sí. Yo es mi segunda, Sí. pero bueno, muy felices de estar acá. Vinimos invitados por España y por Galicia. Para mostrar Así que, Santiago de Compostela. así es, sí, todos los caminos y en realidad todos los lugares de Galicia. Estamos ahora sí en Santiago de Compostela, en la plaza principal. Vamos a estar mostrándoles un poco de este lugar y, como les decía, algunos caminos que se pueden hacer, porque claro que uno dice Santiago de Compostela y se le viene a la mente los caminos. Así que les vamos a estar mostrando un poquito de todo. Un día Alucinante, hacen 28 grados, parece que estos días nos van a tocar así, Dios quiera, porque parece que llueve y llueve mucho acá. sí, y nos estamos quedando en un hotel No. terrible. Ahora les vamos a mostrar todo lo que hay en la plaza, porque el hotel también está en la plaza. Así que nada, muy felices. Empezamos nuestro recorrido por Santiago de Compostela, empezamos a recorrer España, Europa, se viene un viaje terrible. Estamos en el Hostal Los Reyes Católicos, es donde nos vamos a quedar 2 noches. Es un hotel impresionante, Sí. es enorme, no entienden lo grande. Terrible. Los restos son encontrados hace 1100 años. Desde ahí se dice que comenzó el peregrinaje a Santiago de Compostela. Este hotel, lo que en su momento funcionaba como hospital, tiene 500 años de antigüedad. Se dice que es uno de los hoteles más antiguos de Europa. Por ahí hay, por otro lado, dando vueltas a algún otro, pero bueno, seguro que de los más antiguos es. Bueno, nada, es gigante. Como les decía, era un hospital verdaderamente. Aún ¿no? conserva los jardines originariamente como eran del hospital, que ahora se los vamos a mostrar. Sí, está bueno que en todos lados hay como cartelitos que te van explicando la historia de cada lugar o de cada patio, qué O de significaba. cada imagen, porque tallado también hay imágenes que van representando todo. Es Una locura, es un hotel de lujo, no es barato, es un parador. Esto quiere decir que es gestionado por el Estado y que tiene que ser un lugar histórico, como es en este caso. Por eso se lo denomina parador. Hay paradores por toda Europa, pero tienen que tener principalmente estas 2 características. Y un dato curioso es que antiguamente a los peregrinos que llegaban hasta acá les daban de comer gratis. Ahora, obviamente eso no se hace así como abiertamente a todos los peregrinos, pero los primeros 10 peregrinos que llegan les dan comida gratis, así que es un dato copado. Nosotros hoy vamos a comer acá, no gratis, pero vamos a cenar, así que después también les estaremos mostrando eso. Así que bueno, muy contentos de estar acá en este hotel, que encima está muy bien ubicado porque está en la plaza principal, como les mostramos. Y Galicia no son solo los caminos de Santiago. También es comida. Claramente, sí. Mismo España es como que uno lo relaciona con la comida, pero Galicia dicen que tiene algo particular, Que en como todos que te lados se come vuelve bien. loco. Y acá en Santiago nos vinimos al mercado. Ahora estamos paseando por lo que es la parte neta del mercado, o sea, donde Donde te la venden gente los viene productos. a comprar la comida. Claro, que ustedes lo pueden hacer, pero alrededor de este mercado hay restaurantes que utilizan los productos de este mercado. Y nosotros vamos a ir a uno de comer a ellos. uno de esos. Así que vamos a ver con qué empezamos a comer acá en Galicia, con qué nos sorprendemos y bueno, a deleitarnos con estos sabores españoles que por lo menos a mí Ay, me yo vuelven loco. también. Estamos acá sentados en Lonja, ¿eh? Sí, la lonja. Lonja do Mercado. Bueno, deja que lo pronuncien ellos porque no Estamos se acá da pena. con Diego y Pitusa.
Vamos a probar los percebes. Los percebes, Sí. Que tanto nos hablaron de los Son percebes. raros. Son medios raros. Sí. Uno lo ve, parecen unas garras. De dinosaurio. Bueno, y acá Diego nos va a enseñar. Pero pequeñitas, ¿no? A Las ver. garras de dinosaurio. A ver, vamos a ver cómo es el tema este. La idea es retorcerlos El un tema poquitín. es así. Se agarra. Bueno, Lo que sí, más que nada porque es que igual Diego se salta esta parte. A ver, si tú haces así, el líquido salta así, ¡flash! Y nos manchamos enteros. Ah, ok. Entonces, hay que ponerlo para abajo. ¿Ah? Hacemos así. Y nos comemos esto. ¿No? Ahí está, a ver. Esto es lo que se Sabe come. a mar. ¿A qué sabe? A mar. Se saca de aquí y se agarra, pues Tú cuando estuviste en la playa es de uno en uno, así, mira, y le das para abajo. Y ahora tira. Ahí está. Toma. Sí, está muy bueno. no piensas seco, no lo vas a comer, ¿eh? No, dale. Dale, dice el otro. Tira. Uy, se fue con patas. Eso parece. No te vas a mandar un vómito. No. ¿Están buenos? Es que no identifico esa mar. ¿Sabe mar? Bueno, a ver. Sí, la verdad, se consideran una delicatessen, ¿no? Pero no hay término medio, te gustan o no te gustan. Claro, Porque es un sabor muy intenso y sabe mucho No se a mar. consigue mucho, ¿no? No es algo... Son caros, porque es difícil Son muy caros. obtenerlos. En Navidades pueden llegar a costar pues 200, 300 euros kilo. Un platito así que cuesta 20 euros más o menos. Sí, una Pues cosa sí. así, 20, Hola. 30 euros. Vamos. Cuidado que cortan, dijo. Tercer plato, Ah, no, pero cuando la sacan. Tercer Todos plato que sangrando. vamos a probar, navajas. Esto también, gusto a mar, Sí, pero menos. pero menos. Menos. Dale, Sol, una probada tenés que hacer. Vino a Galicia Bueno, pará. y no está probando nada. Prueba la Un tuya desastre para no esta toquetear chica. la ajena. Nos van a echar de Galicia. Puedes sacarla si quieres con el cuchillo. Esto se hace así. Mira, esto se hace así. Sí, ya soy galega, mira. Bueno, y acá tenemos unas sardinitas. Como verán, acá las sardinas son mucho más grandes que lo que se come allá en Argentina. Así que vamos a probar No, esto. no me das ¿Tampoco? probar. ¿No? Bueno, voy a probar, voy a Sí, probar. esto sí, es sardinita- Pero pará, pescado. no Las se hay come chiquititas también. con piel así. Ah, pero por eso, No, ¿eh? Esto no es normal allá. Claro. Bueno, y acá llegó del la plato. especialidad. Cuidado, Lo que esperaba por esto. Primero sal, luego pimentón y al final el aceite. Pues si echas primero el aceite, todo lo que quede encima del aceite no lo va a coger el producto. El Perfecto. aceite siempre es al final, probadlo, está buenísimo. Vamos a probar. Bueno, voy a tener que probar. A ver. Sin mucho pimentón porque sabes cómo van a quedar Lo los que, aparatos. yo creo que venía en el avión pensando en esto. Y llegar acá el primer día y ya tener esto en la mesa, para mí, ya está el viaje, ya está cumplido. Esto lo voy a probar. A A mí ver. el pulpo no me gusta. No, pero si llega a decir que no le gusta, no la podemos, no, la vamos a anular, no la podemos tener en cuenta. ¿Está bueno? Yo ya me adelanto a decirle que esto es una locura, así que vamos a comer el pulpo y ya nos vamos despidiendo, me parece. Parece que hay postre también y café. Primer almuerzo, primer comida en España y ya estamos explotados, así que vamos a ver lo que nos espera. Y llegamos al Centro Internacional de la Acogida del Peregrino. De la cogida. De la acogida. Ah, de acogida. Llegamos al Centro Internacional de Acogida al Peregrino. Acá llegan todos los peregrinos a sellar, no, digamos, a tener como su título, ¿no? Sí, que llegaron. Su Compostela. Su Compostela, se llama. así es. Sí, porque, a ver, Santiago de Compostela es el último lugar del Todos los camino que caminos elijan, claro. conducen A Santiago. Santiago. Entonces uno arranca, después le vamos a ir mostrando a medida Hay que... muchos Porque caminos. nosotros no vamos a caminar, No. venimos o sea, a mostrarles a ustedes las opciones que tienen de caminos para que sepan cuál elegir.
No vamos a hacer todos tampoco, hay un montón. Vamos a pero hacer como los clásicos. tramitos de algunos los para clásicos, mostrar, los que tal más los que más se caminan. Entonces, a medida que vos vas caminando, te van sellando, ¿no?, este documento y como la credencial. La credencial, y cuando llegas acá te dan la Compostela. Claro, lo que tenés que hacer es juntar 100 kilómetros. kilómetros. Esos 100 kilómetros vos los acreditas con estos sellitos que fuiste pasando en cada pueblo. Si lo tenés haces menos en bici, de eso, no te dan la no. Compostela. Y si lo haces en bici, son 200. Y también lo que podés pedir, si superás estos 100 kilómetros, además de la Compostela, el certificado de distancia que te dice desde dónde saliste, por qué puntos pasaste, la cantidad de kilómetros que hiciste. Porque pasaba que los que hacían más de 100 kilómetros se quejaban que tenían el mismo certificado que el que hacía 100 kilómetros. Entonces, obviamente, ¿no?, el que viene haciendo 700 kilómetros no quiere la misma credencial que el que hizo 100, por eso se hace la diferencia y a partir de ahora se empieza a computar diferente. Sí, lo que tiene la diferencia es que la Compostela no hay que pagarla, pero el certificado de distancia sí sale 3 euros, y lo que sí tenés que pagar es la credencial, que es la que te van sellando, que sale 1,50 euros. 1,50 €. Sí, y después, una vez que llegas acá, lo único que tenés que hacer es registrarte con un formulario online o a mano, sacar un turno, o sea, en el momento te dan el número y esperas a que te llamen y ahí ya te completan tus datos y te dan la Compostela. Te atienden de manera particular, o si venís con un grupo, uno del grupo recoge todas las... ella está española, levanta todas las credenciales y hace el trámite por todos. Así que está muy bien organizado. Sí, eso recontra también. bien. Les vamos a dejar cómo es el hay proceso. Mucha gente. Imagínense que hay al día de hoy 3.000 peregrinos. El calor que hace, chicos. 3.000 peregrinos por día, y lo que hoy, a diferencia de lo que pasaba antes, que el peregrino era el católico, el que lo hacía por un tema de religión, Hoy también está, pero... lo hace cualquiera, no necesariamente tenés que ser católico, lo hacen por los paisajes, lo hacen por el tema de la experiencia. Sí, así que... Y recién fuimos a una capilla y estaba la Virgen de Luján. Sí, la trajeron desde ahí de la provincia de Buenos Aires, no me acuerdo si era una asociación o algo, así que está acá en la capillita la Virgen de Luján. Así que nada, seguiremos mostrándoles un poco de Santiago de Compostela. Comimos que no damos más. A reventar. Sí, así que ahora bajar la comida y pasear un poco acá por las callecitas de Santiago. Estamos en uno de lo que es las entradas a la catedral. Conjugaste muy mal todo. Sí, vamos a ver. Y acá llegamos a una de las entradas que tiene la catedral, que es donde llegan todos los peregrinos, porque ellos vienen de aquel camino, salvo los que hacen el camino portugués. Así es. Y acá era donde llegaban todos, incluso esas puertas verdes que ven ahí, eran las caballerizas que en ese momento se utilizaban. Y acá se dice que había, no sé si había una fuente. Una fuente, se lavaban antes de ingresar a la catedral. Estamos junto a la Puerta Santa, que se abre únicamente en los años santos, los años en los que el Día del Apóstol, el 25 de julio, coincide en domingo. Este año es una excepción, porque coincidió en un lunes, pero el Papa Francisco decidió extender el Año Santo 21 al 22, y por eso tenemos la oportunidad de entrar para conseguir un perdón especial que llama la indulgencia, que nos exime de parar en el purgatorio. Podemos ir derechitos al cielo sin parar en el purgatorio. O sea, hoy entramos y salimos nuevos. Nuevos, sin pecados. ¿Escuchaste, Sol? Bueno, y desde este lugar se comenzó a construir lo que es la catedral, y esto en su momento, cuando venían los peregrinos, era la oficina que les mostraba antes, nada más que acá obviamente era en un papel a mano, que se anotaba que los peregrinos habían cumplido con el camino hacia Santiago de Compostela. Y ahí tenemos la estrella que indica dónde está el sepulcro de Santiago Apóstol. Bueno, y algo particular de la catedral de Santiago de Compostela es este botafumeiro gigante que tienen en el medio del altar. Este botafumeiro llega a subir hasta las columnas aquellas de ambos lados. Se dice que cayó solamente 4 veces y nunca lastimó a ninguna persona, pero es muy grande. Y en su momento se dice que se prendía para perfumar la catedral por el tema de todos los peregrinos que venían, de que no estaban bañados y demás.
hoy solo se usa para lo que son festividades y cuando hay una donación de algún grupo, que son unos 500 euros. Bueno, y como verán, acá llegamos al final de la catedral y está el pórtico, que nosotros lo vemos desde el otro lado, todo lo que es la obra de Mateo. Esa es la escultura del maestro Mateo, que fue el que hizo toda esta obra de la catedral y del pórtico. Para acceder a ese lado, que es el que nosotros fuimos, es el que tenés que pagar la entrada. Ya dentro de la catedral no hay ningún problema, pero para que vean que existe esta diferencia de este lado y del lado del pórtico. Bueno, y acá salimos al claustro y encontramos lo que es la fuente que les comentaba en el ingreso de la otra fachada de la catedral, donde los peregrinos se bañaban antes de ingresar a la catedral. Y acá estamos, Plaza del Obradoiro, plaza principal de Santiago de Compostela. Detrás nuestro, la famosa Catedral de Santiago de Compostela. Primero vamos a decir que, bueno, acá en la plaza encontramos la universidad. Universidad, Ayuntamiento, detrás nuestro. Y Sol, se me fue. Y ahí tenemos el hostal, el hotel. Los Reyes Católicos. Los Reyes Católicos, que es donde nos estamos hospedando. Y por supuesto la catedral, así que tenemos toda la plaza, es espectacular. Primero unos datos históricos. Santiago de Compostela, Santiago Apóstol, se dice que lo decapitan en Jerusalén. Cuando lo decapitan, los discípulos tenían la intención de traerlo al lugar donde había predicado la palabra. Sí, es así, a él se le aparece la Virgen, entonces le dice que como que le encomienda venir a España nuevamente para que España sea católica. Pero ¿qué pasa? Lo decapitan antes. Sí. Los discípulos. Los discípulos sabían de esto, por supuesto, y quisieron cumplir con la encomienda de la Virgen, por eso lo cargan y lo traen hasta Santiago. Sí. Esto fue en el siglo I, pero hasta el siglo IX no se sabe absolutamente nada de Santiago hasta que lo encuentran nuevamente. Sí, se dice que un ermitaño vio como Una luz. una iluminación de estrellas que marcaban este lugar, o sea, en Santiago, y se dice que fue enterrado acá, primero porque encontraron restos, que a la vez también hay dudas porque había restos de santos en todos estos lugares, pero se dice que era acá porque él predicaba la palabra en el fin del mundo, que se consideraba que era Fisterra, que es la costa de lo que es acá Galicia, que vamos a ir en unos días. Entonces por eso se dice que fue en este lugar y lo trajeron a este lugar. Así que Junto por con eso, él están enterrados esos dos discípulos que lo trajeron. así es. Y bueno, una vez que lo encuentran, el obispo le avisa al rey de ese momento, que reinaba en Oviedo, que en ese momento era la capital, le avisa de esto, que se habían encontrado. Alfonso II. Que bueno, que se habían encontrado los restos. El rey se viene para acá, o sea que el rey pasa a ser el primer peregrino que hace el camino primitivo, que vendría a ser el primer camino a Santiago de Compostela. Lo curioso de los caminos es que, a ver, hoy existe el camino portugués, el camino francés, el camino de Fisterra, bueno, etcétera. Sí, existen hay infinidades de caminos, pero antes la gente salía de su casa y ya estaba haciendo camino para llegar a Santiago. Es decir, no, vos llegabas a Santiago como podías, no había un camino marcado. Y después claramente por turismo se empezó a marcar estos caminos y todos quisieron también formar parte de lo que es el camino de Santiago, ¿no? Sí, estábamos hablando que en ese momento por ahí había unos 300 peregrinos. Hoy llegamos a casi 3.000 por día, es una locura. Antes era netamente católico, religioso, hoy no. Fue cambiando un montón esto, pero bueno, de ahí viene la importancia de esta catedral. Dentro de este lugar están los restos, o estarían, siempre hablo en presente o en condicional, porque depende de si uno cree o no en eso. Documentada, digamos. Claro, para algunos será leyenda, para otros no.
Así que bueno, acá sí está lo que es la tumba. Se puede pasar a conocer, se puede subir a las torres, se puede caminar por el techo. Ahora hemos salido de la catedral, increíble, increíble eso. La torre claramente se tienen vistas desde, o sea, de todo Santiago, es espectacular. Eso siempre que uno sube a los miradores de las torres de las catedrales, eso se sabe que eso pasa. El precio está entre los 10 y los 12 euros. Lo del techo es una locura, creo que es único, por lo menos yo no lo viví en otro lugar, que puedas caminar por el techo de la catedral. Es muy zarpado porque como toda la estructura es nueva, es súper seguro y además es en escalinatas, así que está muy bueno porque de la torre uno tiene vistas, pero es chico el espacio, como siempre pasa, para sacar fotos y eso no es tan bueno, no está tan bueno, pero para caminar en el techo de la catedral fue algo espectacular. Lo que se puede pagar por separado es lo del portal y lo de las torres del techo. Si haces el techo, haces las torres también. Eso va junto. El portal también es hermoso, la verdad que es espectacular, pero bueno, depende de si les gusta lo del tema de la arquitectura o les interesa solo lo de las vistas, para que evalúen una de las dos. Si pueden hacer las dos, hagan las dos, porque la verdad que también lo del portal es espectacular. Así que bueno, seguimos recorriendo acá Santiago. Y nos vinimos con esta lucecita a ver el atardecer a la Ciudad de la Cultura. Sí. Está un poquitito más alejado de donde estamos, obviamente, del centro de la plaza. Es un centro súper moderno, súper lindo. Tiene para hacer de todo, actividades, parque, caminata, y se ve un atardecer alucinante. Sí, es el último lugar para cerrar nuestro día. Después ya de acá nos vamos a comer porque estamos muertos. Hoy fue un día Y anochece matador. muy tarde, porque son como 8:20 y todavía Por sigue. lo menos en esta época, mes de septiembre, octubre, ya arranca el otoño, así que bueno, Bueno, se pero hoy empieza a hicieron cortar, pero unos 30 grados, así perfecto. que... Sí, dicen que es de las mejores épocas para venir, así que hoy el día, como verán, miren, no hay una nube, Nada. así que la verdad que hermoso. Mañana ya nos vamos para otro camino que no recuerdo en este momento Severo. cuál es. Pero bueno, ya mañana arrancamos otro camino. Vamos a recorrer bastante de Galicia con estos caminos, así que les vamos a estar mostrando un poco de cada lugar, porque si no quieren, a ver, uno puede venir a Galicia y no hacer el camino, Claro. y venir a conocer los lugares de Galicia, así que también les vamos a estar mostrando un poco de eso, de qué hay en cada ciudad para venir a recorrer Galicia. Así que damos por finalizado este primer día en Santiago. Agotador, y pero mañana hermoso. seguimos recorriendo Galicia.